Todo eso se trabaja en el centro MIPYMES Barna y de manera gratuita, como les comenté. Creo que no me introduje al principio. Mi nombre es Michelle Delance. Soy consultora del área comercial y de marketing del centro MIPYMES Barna, y estoy ahí a su orden. Quiero pedir a Gray Pimentel que por favor comparta en el chat, lo pueden ver ahora y si le pueden dar de un prontito, el link de acceso para poder registrarse en el centro MIPYMES Barna y poder recibir pues nuestros servicios. Gray, por favor lo compartes en el chat. Si tienen por favor un momentito antes de que se cierre este webinar para descargarlo, aunque lo completen luego y así no pierdan la información. En caso de que no lleguen a cargarlo, pues nos pueden escribir un correo a centropymes@barna.edu.do, que Gray, también te voy a pedir que lo coloques en el chat. Y pues nada, sin más, iniciamos con nuestro webinar de hoy. Tenemos como tema de cómo el marketing puede ayudar a las pymes en tiempos de crisis. Todos sabemos que en este último año, pues las pymes se han visto muy afectadas y el tema de marketing por igual. Y tenemos con nosotros al profesor Oscar Calderón, que es profesor titular residente de Barna Management School, responsable del área de dirección de mercadeo y profesor de dirección estratégica y director de MBA y Executive MBA de Barna Management School. Oscar, bienvenido, siempre un placer tenerte por aquí, un privilegio realmente, o sea que sáquenle el jugo a Oscar, señores, por favor. Michelle, muchísimas gracias. Bueno, ante todo por la invitación. La verdad es que esto es parte de lo que a mí me gusta bastante, que es justamente poder compartir conocimiento, la cantidad de cosas que uno termina leyendo, encontrando, apareciendo en el camino y demás. Y nada, la idea, cuando estábamos hablando con Michelle de cómo hacer, de por qué hacer este webinar, yo le contaba a Michelle que me había encontrado un estudio muy interesante que hizo MIT, donde hablaba de algunos de los retos y de las oportunidades para las marcas en medio de la pandemia del COVID, pero también generalizable a diferentes crisis. Entonces yo le dije, nada, yo quiero compartir esto y a partir de eso tengo una pequeña presentación, pero más que la presentación, yo los invito a que si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, la puede hacer por el chat, vemos la manera. Y algo que siempre me gusta decir a mí, no me dejen hablando solo, no quiero que esto sea un monólogo, sino que la idea es que podamos hacerla lo más participativa posible. Entonces, yo voy arrancando un poquito con algunas de las cosas que les decía y uno de los puntos interesantes es que las marcas pequeñas, las marcas y empresas pequeñas y medianas, la verdad es que tienen una oportunidad que es muy interesante para poder proporcionar un valor en todo este nuevo entorno que estamos teniendo de consumo, de afectación de consumo y también no porque estemos saliendo de la crisis, pero empieza uno a ver que los temas alrededor del COVID vienen cambiando y ya se va una de estas palabritas odiadas, esta nueva normalidad arrancando en el camino para poder ir trabajando con todo lo que nosotros tenemos. Y esto básicamente trae diferentes oportunidades. Para esto voy a ponerme muy teórico en 30 segundos y quiero hablar de qué es el marketing. El marketing al final lo que busca es dos o tres cosas. Uno, entender el mercado y las necesidades y los deseos del cliente. Dos, creación de valor para el cliente y establecer relaciones con ellos. Y tres, cómo hacemos ese proceso de captación de los diferentes clientes. Viéndolo de esa manera, vuelvo e insisto en algo, todo gira alrededor del cliente y cada vez más está girando alrededor de lo que el cliente quiere. Es ese proceso de centralización o centricidad en el cliente lo que hace que sea crítico y muy importante el marketing. En tiempos normales, ganar la atención de estos consumidores, de los clientes, y mover la aguja en las métricas clave que tenemos es un esfuerzo que usualmente es un esfuerzo costoso y que a menudo, más allá de presupuestos y capacidades de marketing de muchas empresas que son pequeñas, medianas, donde no necesariamente recurren a una
inversión específica o a un presupuesto para hacer marketing, sino que lo terminan haciendo de manera informal en algunos casos, pero que normalmente también es bastante efectiva. ¿Qué está sucediendo en un entorno como el actual? Básicamente, en este estudio que les mencionaba, dice que se ofrece una oportunidad sin precedentes para que las empresas más pequeñas puedan competir contra rivales que están más establecidos por esas diferentes métricas de marketing: exposición, reconocimiento en la mente del consumidor, pruebas de producto, participación de mercado y, ¿por qué no?, llegar a una nueva y más amplia base de clientes potenciales. Incluso estos estudios hablan de los grandes cambios en el comportamiento del consumidor. Ahora veremos algunos, pero básicamente los grandes cambios están en la ubicación y en el horario de las compras, cómo ha cambiado la composición de la canasta de productos que se terminan comprando, cómo se reduce la frecuencia de compra, pero se aumenta el tamaño promedio de la compra que se está haciendo, y cómo en artículos no perecederos se ha llegado a tener un almacenamiento hasta el punto que en algunos momentos se han dado esquemas de escasez. Y lo que también es interesante, una mayor disposición de los consumidores para probar ofertas directas que se le están haciendo y o comprar en línea en tiendas que ofrecen entrega a domicilio o mecanismos diferentes para el proceso de compra. Ya hablar de entrega a domicilio, delivery y demás, ya ni siquiera es una ventaja, es un mínimo necesario, y más aún dentro de contextos como los que estamos viviendo. El consumidor a la vez ha generado algunos cambios y cambios en su mentalidad y en sus actitudes, donde básicamente más que comprar por un producto se están centrando más por la función. ¿Esto qué quiere decir? Que se compra más por la disponibilidad y por el tipo de beneficio por encima de la fidelidad de marca o de una preferencia de marca que se tiene. Va primero otro tipo de criterios que en algunos otros momentos no eran así. El interés de las marcas que combinan el desempeño, digamos, que se portan mejor hacia el consumidor responsablemente, etcétera. Y también una pérdida de interés en compras, digamos, en compras que se consumen y se exhiben de manera muy pública. O sea, de manera pública, de manera en la calle. Y el interés en cómo las empresas detrás de las marcas tratan a sus empleados. Y aquí ya nos metemos en endomarketing, que es otra de esas variables interesantes que van a ir apareciendo en el camino. Déjenme les comparto un par de datos específicos sobre este estudio. El estudio lo hizo MIT, lo publicó en el MIT Sloan Management Review, donde hablaba de varios datos que a mí particularmente me llamaron la atención. Decía, 85 aunque el estudio está hecho en Estados Unidos, realmente el concepto y lo que hay detrás me parece que aplica de una manera bien interesante. 85% de las personas que encuestaron informaron que compraron en persona, que fueron físicamente, a una tienda física que era nueva para ellos. O sea, en el último año han comprado en una tienda que no conocían el 85% de las personas. 76% compró por internet en una nueva tienda o en un sitio web diferente al que había comprado tradicionalmente. Esto incluye las personas que compraron también por primera vez. 80% de los encuestados informó una cosa que es interesante. Hacían las compras físicas en la tienda en un momento del día que era nuevo para ellos. Le cambiaron sus horarios, sus comportamientos. Y esto aplicó también para el momento de las compras en línea. Más o menos la mitad de los encuestados decían que sus momentos de compra en línea cambiaron desde que empezó todos los temas alrededor del COVID. Y esto, miren de las cosas que a mí más me llamaron la atención. 54% dijeron que habían comprado cosas de marcas que eran totalmente nuevas para ellos. Ya no solamente en una tienda diferente. Compraron 54% una marca que era nueva para ellos y que estas marcas representaban incluso por encima del 30% de lo que tenían en sus carritos de compras al momento de pagar. Cambiaron muchos de los criterios. Y las razones, una que es muy importante y muy interesante, y es mi marca favorita no estaba disponible. 32% de las personas que cambiaron o compraron de otra marca, básicamente lo hicieron porque la marca estaba agotada. Pero otro 32% lo hicieron por la voluntad de probar nuevas marcas. No era solo la disponibilidad de lo que se tenía, sino que fueron capaces de ampliar
hacia dónde estaban apuntando. Y dentro de esto, la categoría de productos con tasa de pruebas más altas para las nuevas marcas fueron productos envasados y bebidas, productos para el cuidado del hogar, alimentos frescos y orgánicos, porque ahora el tema de sano, saludable y a buen precio es una de las tendencias interesantes, y productos para el cuidado personal. Estos cambios en el lugar y en el momento en que compran los consumidores, junto con los cambios en la disponibilidad de producto, requieren de una mayor atención cuando una persona, acuérdense que estamos hablando de más del 80% compraron en nuevas tiendas, necesitan un nivel de atención mayor del consumidor. Está más dispuesto a mirar algunas cosas y no solamente llegar a donde va a comprar. Pero compran artículos que no están en sus listas o aumentan la proporción de compras realizadas en línea. El aumento de la demanda de algunos artículos específicos durante todos los temas de la pandemia ha hecho que los consumidores se concentren más en características de un producto que incluso que la marca. Que si el limpiador a base de vinagre es efectivo contra el coronavirus, que si el aceite, y esto tiene aceite de coco porque es más efectivo para mí, etcétera, etcétera. Y la variedad de productos los ha llevado a considerar alternativas a las marcas que tradicionalmente venían usando, sin pensarlo demasiado. Es decir, se ha roto un tema de fidelización de marca de una manera fuerte. ¿Esto nos afecta como empresa pequeña y mediana? Sí, pero de alguna manera ha afectado más a las empresas grandes y ha sido una oportunidad interesante para atacar el mercado. Hablando un poco, otra vez un momento de teoría, uno de los indicadores que más se utilizaban o más se ha venido utilizando a nivel de métricas de marketing es si los propietarios de las marcas monitorean la compra repetida o la repetición de la compra que se tiene de un cliente, ¿sí? Y lo que está viendo es que la gente que trabaja en marketing está encontrando cosas inexploradas, porque pues, no hay precedentes de una crisis como esta, pero se están dando cuenta las diferentes empresas y particularmente las marcas más grandes entre la verdadera fidelidad y la compra habitual, donde ha sido todo un reto para el consumidor. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta que para mí es bien interesante y es cómo debe responder una empresa pequeña y una empresa mediana ante esto. Hay varias formas. Hay que hacer comercialización mucho más efectiva. Hay que enfocarse en la manera de comunicarnos con el cliente. Y aquí empiezan a aparecer temas de marketing digital de una manera muy fuerte, porque básicamente tenemos que ser mucho más visibles ante el consumidor y ante una base de clientes que tradicionalmente no éramos a los que estábamos llegando. Esto se ha vuelto cada vez más relevante, pero hay un tema que incluso, aunque parece que hasta ahora viniera hablando solamente de consumidor final, aplica para consumidor final y aplica para negocios B2B. Que le pagan a unos doctores para que ellos hagan y recomienden. Básicamente estamos hablando de cómo le damos valor a nuestros clientes. Nunca el valor del cliente había sido tan relevante como lo que está sucediendo en la crisis que estamos viviendo. La clave del éxito para las empresas medianas es identificar qué significa valor para el cliente al cual yo decidí trabajar y adicionalmente tratar de identificar cuáles son esas rutinas de compra dentro de lo que se está mirando. Ileana nos pregunta, ¿cómo debe actuar una empresa pequeña ante estos tiempos de incertidumbre para ser rentable y atractiva para el cliente? Sí, eso es uno de los retos grandes que tenemos y es parte de lo que vamos a ir mirando en el camino. Básicamente, hay un par de cosas que hay que mirar. A ver, nos vamos a las 4 P's tradicionales del marketing de producto, precio, promoción y plaza, y ahí hay variables que son críticas. Tengo un colega o un profesor en Colombia que decía que las 4 P del marketing han cambiado de una manera fuerte durante la pandemia, que son prudencia, positivismo y paciencia durante la pandemia. Y eso ojalá nos lleve a ese profit del cual nos estaba preguntando Adrián. Durante esta pandemia, los especialistas en marketing o la gente que está más metida en el lado de marketing debe comprender algo que es interesante. El producto ideal o el producto perfecto no existe. Lo que hay que entender es qué le resuelve el tema a un cliente específico y cuál es el resultado que él está esperando. Y aquí lo conecto con algo que es muy interesante a nivel de marketing digital. Y es el marketing digital no hace sentido si no estamos
entregándole valor al cliente. Déjenme, les voy compartiendo algo de la presentación que estoy teniendo acá para compartirles un par de cosas que yo fui encontrando en el camino y que me parecieron interesantes para poder, digamos, traerlas hoy con ustedes. ¿Qué tipo de cosas fuimos mirando y demás? Me encontré algunos ejemplos de pymes exitosas y en este caso eran pymes francesas y decidí poner las francesas porque por su tamaño más o menos funcionaban, pero ahí les voy a ir contando un par de cosas interesantes. Esta, no sé cómo se diga, mi francés no tengo ni idea al respecto, pero Jouve.com es una imprenta de 1903, estamos hablando de una empresa centenaria, que se convirtió en una empresa de servicios digitales explotando completamente tecnologías diferentes. Y básicamente lo que ha hecho es cómo se desmaterializa y en general apoya la digitalización de otras compañías. Y es una pyme porque es una empresa mediana, porque por su tamaño y por el número de empleados que ellos tienen, básicamente estamos hablando de, tiene 20 empleados en el momento. Pero esta, CFC Crayons, fue una de las que más me gustó. A ver, si hay un mercado que es tremendamente competido, tiene que ver con todo lo que está alrededor de lápices y demás. Y ellos se dieron cuenta que ante la competencia que estaban recibiendo a nivel de precios de diferentes países asiáticos, no tenían demasiadas alternativas donde competir. ¿Qué hicieron? Decidieron competir en el mercado de nicho de lápices publicitarios de alta gama, pero además haciéndolas con un concepto más personal, si se quiere, o más a la medida con lo que ellos venían manejando. Y encontraron que para los clientes les hacía mucho sentido poderlo manejar de esta manera. Personalización y encontrar el nicho donde básicamente estaban funcionando. Esta es una de las que me gustó muchísimo cuando vi el ejemplo. Esta es una empresa que básicamente ellos dicen que es el Uber de la enseñanza de manejo de vehículos. Consiguieron quiénes son los diferentes proveedores de independientes. O sea, esta es una plataforma que une proveedores que dan las clases con las personas que quieren sacar su licencia para vehículo y tomar las clases. Y miren lo interesante, capacitación teórica en tablets, capacitación práctica supervisada por instructores independientes con todas las condiciones específicas también en este momento de limpieza, higiene y demás, pero también fueron dándose cuenta de cómo aumentaron la remuneración mientras el consumidor estaba pagando incluso menos de lo que hacía antes. Bricolib.net es otra que básicamente lo que hizo es una plataforma para compartir herramientas. Hay un dicho por ahí que dice que los hombres compramos herramientas de bricolaje para utilizar el taladro por 15 minutos y lo compramos para toda la vida y el tiempo de uso son 15 minutos. Pues el resto del tiempo es una herramienta ociosa y lo que hicieron aquí fue también encontrar quién necesita esta herramienta, quién la tiene disponible y básicamente hacen esa plataforma de intercambio. O esta, que es una de las que a mí particularmente me gustó mucho más, Muroexe. Muroexe lo que hace, empezó con unas zapatillas de estilo urbano y formal, con un poco más informal que los zapatos tradicionales para trajes y demás, pero con un toque suficientemente formal e informal para poder funcionar. Lo que me gusta de ellos es que dentro de su página de internet armaron una parte de diseño donde el consumidor lo dejan diseñar productos, lo meten dentro de su proceso y está claramente centrada en el cliente. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos que yo vine contándoles en el camino? Pues básicamente lo que tienen en común es centricidad en el cliente, entender un nicho de mercado y digitalización de procesos, en algunos casos transformación digital completa, para poder llegar y entender a lo que el cliente está haciendo. Encontraron un punto de diferenciación donde claramente pudieron realmente destacarse e ir más allá. ¿Qué está sucediendo? Los competidores más tradicionales, las marcas más grandes, los líderes tradicionales, siguen defendiendo lo que hacen en el mercado, en cómo se diferencian de sus competidores. Pero la diferenciación no tiene que ser de sus competidores. La diferenciación está en el valor que yo le doy al cliente.
donde de verdad el cliente siente que la marca, la empresa, está generándole una diferencia a él mismo. Y a lo largo de lo que hemos visto dentro de estas crisis, las marcas que de verdad se consideran o encuentran que son relevantes para las preocupaciones de los clientes sobre seguridad, protección, garantía, son los que están encontrando una base competitiva. Pero el mensaje complicado es si de verdad esto es suficiente, si es suficiente con que lo hagamos de esta manera, porque diferenciarse es necesario, pero si el cliente no lo percibe y no está dispuesto a pagar por él, pues básicamente lo estamos perdiendo. ¿Qué está sucediendo en entornos digitales o entornos en línea? Una cosa que a mí me gustó ver dentro de diferentes herramientas, estudios y demás, dice, yo a veces debo abandonar un poco la marca y yo quizá lo que debo hacer es mejorar mi posicionamiento, donde yo primero soy saludable o antibacterial o lo que sea necesario y luego pongo la marca. Una marca tradicional, una empresa más grande, no puede ponerlo de esta manera porque sus códigos de marca no se lo permiten. Así que hay una oportunidad que es bien interesante para las pequeñas y medianas empresas para poderlo manejar. ¿Esto aplica también para servicios, como Alexandra nos pone dentro del chat? Sí, yo sé que los comentarios hasta ahora van muy hacia el lado del consumidor, pero yo creo que el punto específico y la enseñanza que nos está dejando esto es que muchas veces no debemos poner simplemente primero la marca, sino entender cuál es esa diferenciación en producto, en servicio o en la oferta de valor que estamos entregando para hacer lo primero que estamos posicionando en herramientas digitales funciona mejor porque podemos competir de tú a tú con aquellos que lo están haciendo. Sin embargo, hay algo que es interesante y es que en un mundo donde estamos cambiando y estamos cambiando a tal velocidad, hacer reacciones de inmediato, de solo responder a la oportunidad del momento, muchas veces está matando a más de una compañía. Hay muchas empresas que, óyeme, había una oportunidad interesantísima en marzo, abril del año pasado de traer mascarillas N95 porque todo el mundo las estaba comprando. Entonces empezaron a comprar y más de uno tuvo problemas de suministro que cuando por fin le llegó el pedido, el precio al que la pudieron vender fue incluso por debajo del precio al que ellos las compraron, cuando estaban con un mercado así de grande. Hay que encontrar dónde hacemos esas diferencias. Déjenme les cuento algo de comunicación de marcas, del tipo de cosas que están sucediendo. Una de las cosas que nos está sucediendo a las diferentes marcas es que no estamos sabiendo comunicar el valor que le damos al consumidor. Y estamos dependiendo muchas veces de que le entregamos la influencia a un influenciador, que ya no estamos construyendo comunidades, que simplemente se la entregamos a un tercero, de que no estamos construyendo comunidades alrededor de, porque aquí la palabra clave ya no es simplemente qué estoy haciendo, sino cómo construyo comunidad. Y la capacidad de unirme con otras pymes se vuelve importantísima. Y perdemos lo más importante y lo más crítico. ¿Cómo conocemos mejor a las personas que están detrás de? Porque aquí ya el tema no es B2B, B2C, etcétera, sino H2H, de humano a humano. El social selling, que es parte de lo que estamos haciendo, al final lo que estamos haciendo es que estamos encontrando que son dos personas quienes están teniendo esa interrelación. Y eso en el caso de servicios se vuelve aún más crítico que en el producto, porque aquí lo que tenemos que encontrar es esa propuesta de valor específica donde le podemos encontrar qué le sirve a la persona, no solo el target, el consumidor, el cliente, sino la persona que está detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Y detrás de esa persona surgen muchos fenómenos que nos están generando oportunidades específicas para seguir desarrollando. Una participación incremental en la mujer en la fuerza laboral. Sin embargo, durante este año de la pandemia, las mujeres han sufrido mucho más los efectos, tanto a nivel laboral, de ingresos, de decisiones de compra, etcétera, porque se han visto más afectadas en el proceso. Pero los procesos de decisión se siguen manejando de esta forma. Cambios en modelos de familia. El rol del hombre en el hogar. Más de uno se dio cuenta, hombre, mujer y demás, todos se empiezan a dar cuenta que esto ya no simplemente era un tema de qué estaba haciendo, sino que al volver a estar en la casa empezaron a entender y aprender que tenían que desempeñar y funcionar unos nuevos roles. Pero también hay una cantidad de tecnología en el hogar, porque ahora se ha vuelto nuestra propia oficina en muchos casos y empezamos a ver que la dinámica es diferente. Pero también, y quizá es una de las más importantes,
para países como los nuestros, una clase media con más información, no necesariamente con más poder de compra, pero sí con mayor información que le permite gestionar y hacer mejor sus compras. Y vuelve la palabrita mágica que ha sido clave durante este último año: conveniencia, porque los clientes están comprando más por conveniencia que por una fidelidad a alguna empresa o marca en particular. Y cada vez más aparecen criterios de sostenibilidad. Al final, volvemos al punto crítico: cómo encuentro, busco y delimito y llego a las personas, a ese cliente, a ese valor que tengo que hacer. ¿Cómo hago para que mi empresa realmente esté centrada en el cliente? Y para eso debo entender cada vez más el perfil del consumidor. Un consumidor que ahora considera que lo sabe todo, que tiene acceso a toda la información que está disponible desde el celular, pero también desde su propia casa, en la manera en que está consultando y de manera inmediata. Un consumidor al que le importa cada vez más la experiencia, no solamente la transacción que estamos haciendo, sino toda la experiencia que está detrás de, donde el consumidor es cada vez más experto y dirige las decisiones de compra de lo que se está mirando. Pero también uno de los grandes retos para las empresas, que es la omnicanalidad. A ver, pensemos no solo, hay que pensar en el acceso, no en el lugar físico con el cual lo estamos haciendo. La escasez de productos, los estantes vacíos, lo hemos visto en diferentes lugares o en diferentes momentos dependiendo del tipo de producto. Muchas empresas vieron la necesidad de remodelar sus cadenas de suministro. Y aquí yo les doy uno de los mensajes bien importantes para poderlo seguir trabajando. Pensemos también en cadenas de suministro más cortas. Pensemos en cadenas de suministro locales. Pensemos en competencia. ¿Qué es esa cosa de competencia? Óyeme, no todas las empresas son competidores míos. Incluso mis competidores pueden ser mis aliados. Hagamos alianzas estratégicas entre diferentes empresas que por tamaño nos podemos unir y podemos sumar y resolverle otras dinámicas al cliente. A ver, llevar los productos al mercado va a seguir siendo una función central del marketing, pero ahora es necesario que simple y llanamente le encontremos la manera en que el cliente lo va a resolver y lo va a manejar de otra manera. Los consumidores ya no distinguen, o para el consumidor cada vez hay menos diferencia entre un escenario online y offline. El tema es cuál es la interacción que están teniendo con la marca, con la empresa, con las personas que están detrás de esa marca. ¿Qué están haciendo algunas de las empresas que son pioneras? Fidelizan clientes, pero básicamente porque son capaces de entender que los diferentes canales de venta, al final al cliente no le interesan, sino que le debemos gestionar todo lo que él está manejando. Y aquí, otro pedacito que me meto al lado teórico, y es que hay que pasar un poco más allá del tradicional embudo de ventas que hacemos de atención, conversión, compromiso, venta, conexión, a un modelo que es muy interesante, que es el flywheel. El flywheel lo que está diciendo es, esto ya no es simplemente un embudo en que todo está destinado para ver en qué momento le vendemos. Esto es una rueda que va girando y que debemos generar ese mecanismo para que siga girando de manera permanente. ¿Cómo lo hacemos? Atrayendo prospectos, implicando clientes en el proceso de lo que hacemos, pero también entregando un nivel de experiencia para que los clientes sean promotores de lo que estamos haciendo. No hay mejor estrategia de marketing que un cliente que esté satisfecho y esté dispuesto a promovernos en lo que estamos mirando y que nos traiga esos desconocidos y esta rueda siga creciendo y se siga generando de una manera fuerte. Esto obliga a que las diferentes empresas, particularmente el comercio, se reinventen y que esa reinvención sea construida a partir de otras marcas. ¿Qué vamos a hacer a nivel, o qué sugerimos nosotros a nivel de plan de acción para las empresas? Número uno, y aquí es volver a las bases, entender al cliente. Entender que cada uno de los clientes tiene una dinámica diferente y que el problema no está en cuál es el producto que yo le entrego. El problema y la dinámica está en qué le voy a resolver. Y más aún cuando el cliente no está generando los esquemas de fidelización durante el último año. Ya se está empezando a ver que el cliente vuelve a generar esquemas de fidelización con aquellos o que tradicionalmente lo hacía o que en el último año han logrado manejar y gestionar una muy buena relación mucho más cercana. Una empresa es tan buena no con la transacción que hice hoy, no con el servicio que entregué hoy, no con la operación que hice hoy. Es tan buena como percibe, como los clientes
perciben que van a ser la próxima vez que yo vaya a hacer negocios con ella. ¿Cómo llego al cliente? 1, soluciones personalizadas. Aquí hay un reto grande, sea producto, sea servicio, lo que estamos manejando. Y es que el cliente tiene que percibir, recibir y entender que lo que yo le estoy entregando está diseñado como si él fuera el único en el mundo, que está pensado y diseñado para él. Personalización masiva. A nivel de empresa, yo tengo que hacer los procesos y las estructuras para poder hacer las cosas de manera masiva o repetida, pero entregarle a cada uno de los clientes ese valor. Y cuando somos una empresa mediana o pequeña, que el número de clientes tradicionalmente es finito, con mayor razón debo buscar esa solución personalizada. Digitalización. Digitalización y no solamente en el formato que le vendemos al cliente. Esto no es simplemente poner una plataforma para hacer e-commerce. Es cómo puedo yo optimizar los procesos, qué tipo de cambios de cultura, cómo gestiono la innovación para poder trabajar en el cliente y entregarle una oferta de digitalización. Esta es una de las que también se ha puesto muy fuerte, por lo mismo que yo les mencionaba de cómo han cambiado las cadenas de abastecimiento durante este último año, cómo se han recortado o cómo hemos tenido que enfrentar soluciones con productos que vienen de muchos otros lugares, pero que ya no necesito que vengan de China o algo, cuando yo veo que puedo encontrarlo dentro del mercado local. Y ojo que aquí no estoy hablando solo de las empresas, también estoy hablando del consumidor. El consumidor también está entendiendo que puede gestionar y hacer compras específicamente a nivel local y encontró que en el mercado local también tiene otro tipo de opciones, aplicaciones y demás para poderlo seguir desarrollando. Desintermediación. El consumidor quiere sentirse mucho más cercano a lo que está sucediendo. El consumidor no quiere pensar solamente que está lejos en la cadena, sino que en la medida que se acerque lo puede hacer mejor. Y aquí los temas de digitalización, de poderle entregar y de generar esa cercanía con el cliente es crítica. Transparencia, porque el cliente quiere conocer mucho más de mi empresa, quiere saber con quién estoy interactuando, quiere saber qué tipo de cosas están sucediendo. Porque uno de los grandes retos que tenemos hoy es que en un planeta de consumidores más inteligentes, o como mínimo que está más informado, pero con una cultura de urgencia, porque todo lo quieren ya, aquí viene la otra palabrita mágica que nosotros necesitamos como compañía. Agilidad en la respuesta en todo lo que estamos haciendo. Tenemos que entender que el consumidor está absolutamente conectado por diferentes medios y necesitamos acercarnos a él. Necesitamos captar su atención, el lograr la mirada del consumidor, donde cada vez es más desafiante, porque ya es un mercado global donde todos estamos atacando o tratando de llegar a los mismos consumidores. ¿Qué ha cambiado a nivel de marketing en el COVID? Algo que ya lo he dicho un par de veces. El consumidor ha venido comprando más por fidelidad, por conveniencia que por fidelidad, por necesidad antes que cualquier otra cosa. Compra por promociones, porque es lo que está disponible. Pero la pregunta que hay que hacer, no sé si esto continúa en este momento, ya no es tanto como ese punto y vuelven a generarse esas construcciones de fidelización, qué tan cercano estoy al cliente, cómo le puedo resolver. Pero el año que ha pasado ha sido importantísimo en cómo he construido esas oportunidades, pero también en lo que he aprendido en esa construcción de clientes para atacar a clientes nuevos, porque muchísimos clientes han sido descuidados o simple y llanamente, como estaban teniendo problemas, pues no teníamos transacciones con ellos y ahora que se están tratando de recuperar o de volver a invertir, a quienes descuidamos también se puede decir que no la pueden cobrar. Y dentro de las principales tendencias estamos hablando de experiencia del cliente, omnicanalidad que lo estábamos mencionando, esos cambios en los comportamientos de los consumidores, esa creatividad y comunicación de lo que viene sucediendo, pero también cuál ha sido el rol de nuestro equipo comercial para gestionar esos momentos con el cliente. Y lo más interesante, transformación digital, porque 3 de cada 4 nuevos compradores en Internet dicen que los ha modificado sus comportamientos y que ya no volverían a comprar de la manera en que lo estaban haciendo antes. No quiere decir que dejen de comprar en físico, pero ya descubrieron mecanismos adicionales para compras, para transacciones, para elaborar procesos y demás,
que antes les daba miedo o tenían otro tipo de paradigmas. Por otro lado, hay quienes opinan que incluso ahora todavía es pronto para ver cambios profundos en los hábitos de compra y de consumo, y que esto hay que esperar a ver cuándo de verdad termina el COVID. Yo particularmente soy de los que creo que el COVID lo que hizo fue simplemente acelerar dinámicas de cambio. Nos generó algunas cosas nuevas, sin duda que sí, pero básicamente lo que hizo fue adelantar 5 años en la dinámica de cambio que ya se venía dando, donde esto obliga a las empresas a que busquemos mecanismos para cambiar, pero mejor aún, los mecanismos en los que cambiamos. ¿Qué tipo de cosas se esperan para el consumidor post-COVID? Cada vez menos transacciones en efectivo. Sin embargo, todavía vemos que 3 de cada 4 transacciones a nivel de empresas medianas tienen que ver con el efectivo. Gestión de filas, porque ya el tema no es sin filas, es gestión de filas. Reinvención del hogar, donde se han dado unas dinámicas diferentes, donde se considera que hay personas que simple y llanamente no es que no quieran volver a la oficina, es que ya van a generar unos mecanismos de comportamiento diferentes. Otro que para mí ojalá sea el que más se potencie, compra local. Las compras por internet subieron muchísimo, eso no hay que negarlo, pero también la posibilidad de descubrir empresas locales que nos pueden suministrar el tipo de servicio, el tipo de soluciones que estoy buscando, y ahí hay un potencial gigantesco para poderlo hacer. La hiperconectividad, que no le voy a dar demasiado vuelta. Un nuevo armario, porque ya el comprador quizá compre menos, quizá compre de forma sostenible, pero también ya empieza a comprar con criterios adicionales de seguridad, de higiene, etcétera. Obsesión con la limpieza, que es un tema que es de esos que va a permanecer. Nuevas conexiones, y aquí me voy a ir yo al lado puramente académico. Hace un año, más de uno se imaginaba que no iba a estar dando este tipo de sesiones, sino por allá en 5 años. Y ahora es tan normal que nos parece perfectamente programable. Y ahora las agendas no programamos el espacio entre ir de un cliente al otro, sino que somos capaces de programar absolutamente seguidas las reuniones, porque ya por estos mecanismos simplemente nos desconectamos y nos conectamos al siguiente, gestionando temas de tiempos y demás. Telemedicina, porque aunque eso era medio difícil de creer en algún momento, tengo un participante que tiene temas de odontología y me dice, yo estoy absolutamente feliz con la telemedicina. Más de uno dice, pero ¿odontología con telemedicina? Sí, efectivamente, es parte del tipo de cosas que está sucediendo, porque pueden hacer toda la gestión previa, todos los manejos de exámenes y una cantidad de interacciones que no era necesario que la persona fuera al consultorio, y en el consultorio solo se hace aquello que realmente lo implica. La telemedicina está disparada y llegó para quedarse. Y uno de los fenómenos más interesantes que está sucediendo, sano, saludable, pero ojalá a un buen precio, porque también estamos en economías de crisis. Con afectaciones a sostenibilidad, sin duda que sí. Ahora el consumidor quiere una vida más previsible y que en lo posible sea sostenible. Y que adicionalmente le compra a empresas que muestren cuál es su propósito, que tengan claro lo que quieren. Empresas que a mediano plazo necesitan revisar cuál es la propuesta de valor para cada segmento de cliente. Yo ya no puedo pensar en una única propuesta de valor específica, sino que tengo que entender una microsegmentación con el conocimiento profundo hacia el cliente. Y mirando hacia el futuro, hay que profundizar en ese conocimiento del cliente, pero más allá de lo que esté sucediendo en la crisis, debo entender cómo va evolucionando. Si algo nos ha enseñado crisis como esta, es que los comportamientos del consumidor incluso cambian semana a semana o mes a mes, ya algunos se van estabilizando, pero hay que estar cada vez más cerca del cliente para entender sus necesidades y sus dolores. Es necesario utilizar nuevos puntos de contacto digital y no digital para poder aprovechar toda la disponibilidad y la gestión que podemos hacer. Otros de los consejos, piensa en el valor, no solo en el precio. Ahora es cuando realmente estamos viendo los consumidores que están mucho más sensibles a los procesos de compra. Durante el año que hemos vivido, hay compras que sí se han afectado de manera fuerte, pero hay otros que han incluso generado unos volúmenes de compra que son interesantes. Ahora sí el cliente tiene esa expectativa de que no sabe la crisis económica hasta dónde va a llegar, y este entorno económico va a hacer que las estructuras de costo cambien. Así que para las marcas grandes que confían en tener un costo premium, definitivamente puede ser una complejidad muy grande.
En pocas palabras, la compra de marcas reconocidas ha perdido parte del atractivo en este momento para cambian los criterios de compra. Héctor dice, ¿esto pudiera implicar contratar a una persona para hacer marketing? Héctor, sí y no. Yo te digo, la especialidad de marketing como la conocíamos nos ha obligado a que tengamos que actualizarnos y cambiar en el tipo de cosas que estamos haciendo. Pero lo que más tenemos que hacer es esa sensibilidad y esa cercanía a lo que está sucediendo con el cliente. Pero viene uno de los temas que ahora lo voy a mencionar un par de láminas más adelante, en que estamos humanizando las marcas, acercándonos más a la gente, con lo cual el rol de la persona es crítico, pero para poder humanizar necesitamos más ciencia y no solo intuición. Pero ya, dame un par de minuticos y ya vamos a llegar a ese punto. Las empresas se tienen que preparar, si es que ya no lo han hecho, y los que no lo han hecho, hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa tener un consumidor más conectado, con mayor cultura de información, pero con mayor temor en temas de salud y de gasto, porque no está dispuesto a gastar de la misma manera? De alguna manera, este mercado ha dado las oportunidades para que las empresas medianas puedan nivelarse en oportunidades para poder entender qué está sucediendo. Y aquí debemos ayudar a educar al consumidor. Las empresas deben entregar de unas maneras nuevas qué está haciendo a nivel de producto, pero qué está haciendo a nivel de todas las comunicaciones para esto. Y les digo algo que es interesante, las grandes empresas lo han hecho peor que las empresas medianas. Y aquí hay oportunidades grandes para poder gestionar y poder seguir adelante. Para las pequeñas y medianas empresas, el momento de actuar es ahora. Incluso para algunos ya está siendo tarde. Pero aún están a tiempo para llamar la atención de los clientes que necesitan. Las inversiones en marketing, en comunicación, en la manera en que llegan a sus clientes, para muchas empresas se han disminuido de una manera notable. Con lo cual, una rentabilización de inversiones en marketing digital a la medida del presupuesto de que alguien tenga puede ser una oportunidad interesante si saben a quién llegar. Hay que ser innovadores, hay que adoptar nuevos enfoques en dimensiones fundamentales de marketing, pero también encontrar cuál es esa posición más sólida donde yo como empresa tengo una ventaja competitiva. Hay algo que el Harvard lo llama el modelo HART, donde ellos dicen, humanice la empresa, déjenme voy tocando una por una, humanizar la empresa, centricidad en el cliente, que yo creo que lo he dicho y lo he repetido hasta el punto de ya ser medio aburrido con la presentación de todo lo que lo he dicho. ¿Cómo involucro a los clientes en mi proceso? ¿Cómo hago procesos de empatía y cómo me comunico con el cliente? Pero aquí viene uno de los que es interesante. Las empresas tenemos una responsabilidad de educar sobre el cambio. Hay que ayudar a los clientes a entender cómo vamos a interactuar durante la pandemia, posterior a la pandemia, y cuáles van a ser los siguientes cambios operacionales que se van a dar en el camino. Pero yo todo eso no lo puedo hacer si antes no he asegurado mi estabilidad como compañía, porque mi promesa de valor, mi propósito continúa, lo que cambia es la manera en que yo la estoy entregando. Y para esto es necesario revolucionar ofertas, entender cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer, porque el caos siempre será una oportunidad para innovar, siempre será una buena opción para ver qué hago hacia adelante. ¿Y qué hago hacia adelante? Transformar el futuro. Yo soy el que tengo que mostrarle al cliente cuáles son los beneficios que debo hacer. Y aquí les cuento algo a nivel de transformación digital. Cuando uno empieza un proceso de transformación digital, debe arrancar por el final. Me explico. ¿Cuál es ese valor ideal que se va a llevar el cliente en el momento en que yo ya tenga una buena transformación digital? Perfecto. ¿Esto es lo que necesita mi cliente? Ok, de ahí para atrás me empiezo a devolver, a planear todos los procesos y todos los cambios que tengo que hacer para poder cumplir con ese valor ideal. Para llegar a esto, a esa cercanía, a esa humanización de las marcas, a ese marketing más personalizado que tengo que hacer con la gente y no solo con las empresas. Con un nivel de velocidad muy alto, sin duda que sí. Miren esta estadística que es complicada. En 3 meses, las ventas en línea hicieron los mismos volúmenes de lo que hicieron en los 10 años anteriores las diferentes compañías. Y hay ejemplos específicos. Se hicieron el equivalente de entregas en línea en 8 semanas, lo que sucedió en 10 años. O en China, por ejemplo, 250 millones de estudiantes ya estaban habilitados para estudiar en línea. O Netflix, en 7 años,
llegó a un número específico de usuarios que a Disney Plus le tomó 5 meses. O la telemedicina que se multiplicó por 10 en solamente 2 semanas. O cómo podemos ver que las compañías empiezan a desaparecer porque no se adaptan al contexto. O un renacimiento digital. Ejemplos tenemos ahí un montón. Esta gráfica se la robé a un amigo en una presentación que hizo hace muy poco, donde hablaba de renacimiento digital y me pareció interesantísimo. Porque el dilema ya no es si me transformo digital, sino qué tan rápido lo tengo que hacer, cómo lo hago y cómo me subo a este ritmo. Con lo cual, no es solamente una persona cualquiera la que lo puede hacer, sino que empieza a necesitar unos retos más complejos. Y es que tiene que estar preparado para enfrentar un mundo digital. Porque todo está cambiando a tal velocidad que incluso nuestras empresas no son la excepción. Y cuando yo digo que no voy a cambiar, llega un golpe de estos y me ayuda o me hace cambiar. Y debo alinear la estrategia con lo que estoy haciendo a nivel digital. No puedo empezar a arrancar a ver qué herramienta compro. Oye, compro un CRM. No, que está más de moda esto, que tengo que poner inteligencia artificial o que tengo que hacer un chatbot. No, tengo que planear una estrategia digital para poder definir un mapa de ruta. ¿Y cómo me encargo de entregarlo? Vuelvo e insisto, pongamos a los clientes en la estrategia digital. Y aquí te voy respondiendo la parte que a Héctor que le decía hace un par de minutos. Más ciencia, menos intuición. McKinsey sacó un estudio en el 2015, ya hoy en día, 6 años parece una eternidad, pero la verdad es que el estudio está bastante bien centrado en lo que hoy se requiere. Más ciencia, porque necesitamos más análisis de datos y tendencias para medir. Más sustancia, porque necesitamos involucrar al cliente en ese día a día. Más historia, porque necesitamos mostrar esa sensibilidad que tenemos, esa cercanía, y más aún en los canales digitales, porque ahora se vende por construcción de confianza y de relacionamiento. Más velocidad, aquí hay que dejar el speed de McKinsey, yo digo más agilidad, porque hay que entender la velocidad del cambio y a ver cómo nos ajustamos a esto. Pero ante todo ser más simples. Entre más complicados seamos y más complejos se la pongamos al consumidor, más difícil será para él. Lo complejo lo tengo que hacer yo como empresa. Y tengo que asegurarme que lo que yo invierta en tecnología va de la mano de la estrategia de negocios. Pero es la estrategia la que va adelante. No podemos ir a encontrarnos porque dañamos el tipo de cosas que están sucediendo. Héctor, te respondo aquí de otra manera. Ahora el reto más grande, y para mi gusto, este es el segundo reto más grande que tienen las pymes. El primero es financiación. El segundo es, ¿y dónde consigo el talento que necesito para poder hacer estos procesos de transformación digital? ¿O qué hago para que la gente que yo tengo, que ya conoce mi empresa, conoce mi estrategia, pueda adquirir los skills, los conocimientos que se requieren? Es parte de la complejidad y ahí es donde las pymes se les complica muchas veces más en los procesos de transformación digital y es por no contar con el talento adecuado. Porque en estas economías, para ser rentable y sostenible, necesito tomar decisiones con base en datos. Yo no puedo presumir que creo una empresa perfecta cuando mis datos no están en consonancia a las decisiones que yo estoy tomando. Cuando los datos se me quedaron atrás y toda la información que yo tengo del cliente o queda en la cabeza del dueño de la compañía o del fundador, o no los estoy convirtiendo en procesos para toma de decisiones. O peor aún, equipamos a nuestras compañías con unos motores tan grandes para poder funcionar, pero realmente no nos hemos adaptado a nivel de estructura y la forma en que hacemos las cosas. Hay diferentes cualidades que tienen particularmente las pymes que yo creo que vuelven a ser la base de lo que los hace importantes y más competitivos. Tienen mayor posibilidad de conocer las necesidades y las expectativas del consumidor porque están en ese 1 a 1. Pueden desplegar más temas de creatividad y si se equivocan pueden corregir mucho más rápido. Pueden tomar decisiones más ágiles, pueden adaptarse más rápido a lo que el cliente está necesitando, pero también se pueden enfocar en lo que el mercado está requiriendo y ante todo tienen más esa cercanía que les genera una mayor sensibilidad en el mercado. ¿Les cuesta más trabajo hacer la investigación y desarrollo? Sin duda que sí, pero la pueden enfocar específico a los clientes. ¿Y en qué se deben enfocar las pequeñas y las medianas empresas? Eficiencia, mayor creatividad y recursividad para poder utilizar mejor los recursos de la organización. Rentabilidad, porque yo tengo que ser ágil y creativo.
Tengo que hacer los mecanismos de gestión porque no me puedo ahogar en procedimientos, pero sí me tienen que ayudar a tomar las decisiones que estén. Y una búsqueda permanente de la excelencia. ¿Dónde definimos nosotros la excelencia? Es la capacidad de transformar los problemas en oportunidades y de aprender con más rapidez que el entorno que en ese momento es lo que envuelve a las personas y lo que se está manejando. De la mano de la presentación que ya Grey me di cuenta que le respondió, hay un par de páginas de internet que son interesantes donde se puede hablar de diferentes esquemas y de diferentes puntos que uno puede hacer específicamente en funciones dentro de lo que está haciendo de crisis. Señores, yo puedo lanzar productos sustitutos o productos paralelos para atender otros mercados. Puedo lanzar versiones especiales, puedo alinear a la empresa con optimización de recursos, que es el tipo de cosas que estábamos mencionando aquí. Pero sí o sí, yo necesito ir más adelante en este proceso de búsqueda de excelencia. Transformemos los problemas que tengo en oportunidades, de aprender con velocidad el tipo de cosas que estoy haciendo, de gestionar esa data, de ir más adelante en todo lo que nosotros estamos mirando y trabajando. Les decía que hay 3, 4 páginas que yo se las voy a compartir a Grey para que se las pase a todos. Son recomendaciones específicas de cómo hacerlo. Son decisiones más tácticas. Incluso las voy a escribir ahora aquí en el chat para que las tengan de inmediato. Pero quise ir mostrándoles la información y, Michelle, logré adaptarme al tiempo dentro de lo que teníamos, pero me encantaría oír más preguntas. Gracias a los que fueron haciendo preguntas en el camino, porque yo les dije, no me dejen hablar solo, aunque seguía hablando yo, pero por lo menos tenía preguntas específicas de lo que venía sucediendo en el camino. No, definitivamente te felicito por el manejo del tiempo, o sea, te felicito 100% y la verdad que Oscar, o sea, como siempre, el contenido de tus exposiciones son de verdad que impresionante y de mucho apoyo a este sector que tanto pues lo necesita. Y si te fijas en los comentarios que están haciendo ahora, pues es de excelencia, de todo de excelencia. Esa es de las cosas que caracteriza al profesor Oscar, señores, esa excelencia en su contenido. Entonces, sí nos quedan unos 3 minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta adicional, aquí veo que Yadipsa dice, ¿qué estrategia? Ay, qué buena pregunta. Uy, se me Dale, fue. Michelle, perdóname. ¿La llegaste a ver? Que se me fue Sí. ahora. Ah, ok. ¿Qué estrategia de marketing recomienda para los emprendedores individuales? Yadipsa, yo siempre, a ver, una de las primeras cosas, Canvas, el modelito del Canvas ayuda muchísimo a entender qué tipo de cosas quieres lograr. ¿Hasta dónde estás? Hay que hacer un diagnóstico de ese cliente ideal o de esa propuesta ideal de negocio a la que uno quiere lograr. Y hay que hacer ese diagramita de Canvas donde a uno le devuelve el tipo de cosas. Particularmente en marketing va a aparecer el punto donde dice qué recursos necesito, empezar a mirar cuáles son los recursos que necesito para poder cumplir con esa promesa de valor que se está haciendo. Si alguno no conoce, no se preocupen, busquen metodología Canvas. La verdad es que Internet está bastante bueno en cuanto a esa información. Es un diagramita de 7 pasos más o menos que está en el camino y hay que hacerse las preguntas adecuadas para esto. Pero adicional a lo del Canvas, Yadipsa, me devuelvo a algo que mencioné en la presentación. Esto ya no es B2C o B2B, esto es H a H, de persona a persona. Es fortalecer las características particulares de tu marca personal con tu propuesta de valor para poder entender qué tipo de cosas estás llegando a ofrecer. Lo estoy haciendo lo más general porque el emprendimiento personal pueden suceder muchísimas cosas en el camino y podemos estar hablando de muchos temas. Pero básicamente, yo creo que si algo ha servido esta pandemia, a pesar de que nos lleve a muchos temas de transformación, digo a pesar porque suena contradictorio, en transformación digital, lo que nos está haciendo es que volvamos a tener esa humanización de las marcas y esa relación persona a persona como uno de los componentes críticos de lo que podemos hacer para desarrollar mejor los mercados. Excelente. Y aquí pregunta Héctor que cómo podemos diferenciar ante los prospectos y clientes un servicio excelente. Héctor, me gustaría de pronto tener un poquito más de detalle de la presentación.
Si quieres incluso abrir el micrófono y para poderte entender mejor y responderte mejor. Sí, adelante, Héctor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, lo que yo quisiera preguntarte, por ejemplo, si uno tiene una empresa que ofrece servicios, ¿cómo uno puede, ante la mente de los prospectos y los clientes, diferenciar que tu servicio, el que tú ofreces, es mejor y que tiene mejor calidad que la competencia tuya? O sea, ¿cuáles son digo, siendo claro, esto es cierto, ¿Sí? hasta, o sea, no es que sea falso, sino que sea cierto, pero ¿cómo tú puedes hacerle ver eso al Héctor, cliente y a los prospectos? ok. Hay dos cosas que se vuelven críticas. Normalmente cuando lo que ofrecemos son servicios, necesitamos generar un posicionamiento de confianza y de contenido mucho más fuerte que incluso cuando vendemos producto al consumidor. Ese es más historia del que estábamos mencionando se vuelve crítico. ¿A qué me refiero yo con esto? Tienes que generar un contenido alrededor del servicio que ofreces para que tu nivel de experto sea claro y le llegue al tipo de consumidor al que lo tienes que trabajar. Genera blogs, página de internet, probablemente aquí si es B2B, porque usualmente servicios es más B2B que al consumidor. Una página como LinkedIn puede ser interesante para que generes el tipo de contenido que haga sentido. Para que tu servicio sea mejor, tienes que posicionarte como un experto dentro del tipo de cosas que estás haciendo. No con ánimo de vender solamente, con ánimo de educar, con ánimo de crear, con ánimo de entender que ese contenido te tiene que reforzar dentro de lo que está sucediendo. Y dos, yo soy de los que creo mucho en que debes hacer un producto prototipo muy pequeño que dé una muy buena prueba del tipo de servicio que estás entregando, que incluso estés dispuesto a que sea gratis para el para esa empresa o para quien se lo estás entregando una primera vez, pero que sea tan suficientemente interesante que lo que sea sea un anzuelo que te permita entrar en la compañía y vayas entrando. Que si por alguna razón no hiciste el servicio completo, nada, le invertiste un par de horas que también son valiosas, pero esa debe ser parte de tu estrategia de marketing. Y luego, definitivamente, sigue a desarrollar el tipo de cosas que estás desarrollando. O sea, contenido y ármate una prueba de concepto, sería más bien como la palabra, una prueba de concepto, una prueba de producto que te permita a ti dar a demostrar lo bueno que eres. Obviamente, para demostrar lo bueno que eres, primero tienes que estar seguro de que la propuesta de valor que estás entregando es suficientemente poderosa. Gracias, Oscar. Ya sí nos quedamos sin tiempo, lamentando mucho que quedan algunas preguntas sin contestar, pero igual pueden ver pues este webinar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Y si tienen cualquier pregunta adicional, pueden también escribir al correo del centro y nosotros nos encargamos pues de canalizarlo con el profesor Oscar. El correo del centro es centropymes@barna.edu.do. Y sin más, pues Oscar, muchísimas gracias nuevamente. De verdad que te felicito y qué bueno que tu presentación pues fue de mucho provecho para los participantes, generó muchísimo interés definitivamente. Y a todos ustedes pues también muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y nada, les recuerdo que si están interesados en recibir los servicios del centro, pues pueden escribirnos también al correo que les acabo de decir. Michelle, Muchísimas gracias. Sí. muchísimas gracias a ti por la invitación y por permitirme también dar ese pequeño granito de arena en que las pymes son al final más del 90% de las empresas, más del 70% del empleo, y ayudar en algo que es un mensaje que a mí me gusta decir casi que en cada presentación o en cada artículo o en cada tema que hago. Y es que la labor de las empresas en mercados emergentes como el dominicano es crear una visión activa del futuro y contribuir al estilo de vida de lo que están haciendo nuestros clientes.
Definitivamente, palabras muy sabias. Definitivamente. Bueno, Oscar, pues nada, gracias de nuevo, gracias a todos ustedes y que pasen muy buenas noches. Nos vemos pronto, manténganse atentos a nuestras redes para que puedan ver los próximos webinars que vamos a estar impartiendo. Muy buenas noches a todos y nuevamente gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias. Feliz noche.